Muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es la tercera, si no recuerdo mal, la tercera de las sesiones eh, y terminamos el día 5 de noviembre, también con una persona ahora mismo alejada también de la política, como fue la alcaldesa de Córdoba. Ahora se me olvidó el nombre. Rosa Aguilar, Rosa Aguilar. Hoy estoy regular. Hoy estoy regular. Bueno, pues nada, para nosotros la verdad que es un auténtico honor de tener hoy aquí en Alaurín de la Torre a Antonio Hernández Mancha. Muchas gracias por estar aquí. Hemos tenido la oportunidad de llevar un buen rato aquí en Alaurín, de enseñarle un poco el pueblo también y la verdad que ha sido una conversación muy agradable junto con su esposa, con Belén. Muchas gracias por acompañarnos también. Y nada, daros las gracias por estar aquí en esta nueva sesión. Le doy las gracias también a los compañeros de la corporación que están hoy aquí también, 3 concejales que tenemos por aquí, a Rodri, a Pilar y a Sergio. Muchas gracias también. Y nada, venimos o viene Antonio a hablar de, como se suele decir, hablar de su libro, ¿no? Nunca mejor dicho. Y esta es la obra que ha publicado, Secretos de mi partido. Antonio pues fue un protagonista, más que protagonista, un auténtico referente en la política española, en Andalucía y a nivel nacional. Como sabéis, yo creo que no hace falta todas las personas que estáis aquí conocéis la trayectoria política de Antonio Hernández Mancha y aparte de, como yo digo, que no he tenido la oportunidad de leerlo todavía, pero nos cuenta pues esa década desde principios de los 80 hasta el año 90, en la que fue pues el referente de la política nacional y viene pues a contar pues su experiencia en el mundo de la política, que es bastante amplia y muy interesante, les puedo asegurar. El libro, nada más que echarle un ojo al índice, pues te entran ganas ya de meterle mano y leerlo de una pasada porque me consta y por lo que he podido leer así un poco por encima que es bastante ameno y hablamos de una persona que con 24 años pues ya era abogado del Estado. Es decir, se saca las oposiciones a la primera y es un referente y bueno, yo creo que él llevaba también, ahora nos lo contará, la política en la sangre y se dedica o lo enganchan para la política. Ahora nos cuenta cómo fue su llegada a la política nacional y a la política también autonómica. A partir de ahí, los años que está en la primera línea de la política como presidente, tanto en Andalucía como a nivel nacional, como presidente de Alianza Popular, qué hizo en aquella época desde su cargo y cómo después pues vuelve a su puesto de trabajo como abogado del Estado y posteriormente ya se dedica a la actividad privada pues en su despacho de la abogacía. Y la verdad que va a ser una conferencia muy interesante, le puedo asegurar. La conferencia la trae aquí, si puede enseñarle Antonio la conferencia. La conferencia la trae aquí. Es decir, que no hay ningún papel más en la mesa. Y yo el libro me lo llevo también. Que es una persona con una capacidad increíble de trabajo, es digno de admirar y todavía hay muchísimas personas que recuerdan su paso por la política y él nos cuenta todo esto en este libro, en estos secretos de mi partido. Y nada, muchas gracias Antonio de verdad por tu generosidad, por estar hoy aquí, porque viene de una forma totalmente desinteresada, totalmente altruista, a hablar aquí a los vecinos de Alaurín de la Torre y te agradecemos mucho que estés aquí hoy con nosotros. He preferido a lo largo de este tiempo observar un discreto silencio porque yo que he estado al frente de un partido, sé que muchas veces quien viene a aconsejarte lo que debes hacer, más que ayudarte, viene a interferir la labor de lo que tú ya estás haciendo. Entonces yo no he querido que mis sucesores, por mi creencia de que yo sé más que ellos, les dé consejos, les aporte soluciones, les critique mucho menos diciendo esto lo estáis enfocando mal.
Pero ya ha pasado tiempo suficiente para aflorar algunas de las cosas que son verdad y que no se han dicho nunca. Entonces, dentro de ese orden de cosas, yo creo que una de las más importantes que hice, y así lo dice el libro, fue cambiar de Partido Conservador a Partido Popular. Todos ustedes saben que hubo en 1990 una refundación en un congreso en Sevilla, donde da la sensación de que la refundación la hizo José María Aznar de la mano de Fraga, y es verdad, pero no lo hicieron de primera mano. Antes de que ellos refundaran el partido, yo había decidido romper con Margaret Thatcher. Créanme que no fue fácil, esa señora tenía mucho trasfondo. Esa señora era socia nuestra en el Parlamento Europeo, donde estábamos los conservadores ingleses, Alianza Popular Española y el Partido de los Conservadores de Dinamarca. Entonces, en ese partido tenía empeño la señora Thatcher en que saliera un inglés presidente del Parlamento Europeo que se iba a constituir después del conjuro de las elecciones que se iban a celebrar el 10 de junio del 87, precisamente 4 meses después de ser elegido yo presidente. Entonces, ella ya sembrando, todavía en seco, quería convencerme de la conveniencia de poner a un inglés, Sir Henry Plumb, que era un gran propietario rústico, por así decirlo, de Inglaterra, al frente del Parlamento Europeo. ¿Por qué tenía esa mujer este empeño? Ustedes recordarán que Margaret Thatcher desde el principio se quejaba de que ella aportaba a Europa mucho más de lo que recibía. Siempre estaba hablando del llamado cheque británico, que era como una deuda que tenía Europa con Inglaterra y que nunca presentaba al pago los recibos. Entonces, para evitar esa orfandad europea, ella quería poner un puntal importante en el continente, en aquel en el que, por lo que se ha visto luego, tenía bastante poca fe. Yo me comprometí con ella en apoyarle, es decir, en que los compañeros míos de partido, que eran miembros del Europarlamento por Alianza Popular, dentro del Partido Conservador Inglés Británico y danés que antes he dicho, iban a votar como un solo hombre a este señor inglés. Pero que a cambio ella debía comprometerse conmigo a que introdujéramos en nuestra agenda interna de negociación como compañeros y amigos que éramos en Europa y en el Parlamento Europeo, de un tema para España espinoso siempre, que era el tema de Gibraltar. Yo sabía, porque uno ha leído mucho, yo he leído todas las trayectorias del sistema británico, sobre todo en las memorias de Churchill, la importancia que ellos le daban a la roca, que es como le llaman a Gibraltar, como ustedes saben. Entonces, no iba a ser fácil la negociación, pero no me desesperé, porque ella en la primera reunión que tuvimos en Madrid, luego tuvimos otras 2 reuniones más, me dijo, mire usted, ese tema es muy importante y si le parece, vamos a aislarlo para tratarlo monográficamente en otro momento. Mientras tanto, usted apoya al señor Henry Plumb en Europa y luego usted y yo hablamos del tema de Gibraltar. Muy bien. Llegan las elecciones del 10 de junio del 87, se celebran las elecciones, se constituye el Parlamento Europeo, conseguimos que Sir Henry Plumb sea presidente del Parlamento Europeo y yo me voy a una reunión a Londres para hablar con ella de Gibraltar. Yo noté ya una frialdad que no se había dado en las reuniones anteriores, una en Madrid y otra en Londres, en Downing Street. Pero lo cierto y verdad es que cuando le dije, yo he cumplido, señora, mi parte del trato, ahora usted debe cumplir la suya, ella hizo un silencio sospechoso. Yo le dije, mire que no le vengo a decir que usted y yo ahora vamos a derogar el Tratado de Utrecht, que usted y yo ahora nos va a devolver Gibraltar a los españoles. Digo tan solo que habrá que hablar del tema de Gibraltar porque usted acaba de darle la independencia a Hong Kong, que está a miles de kilómetros de Londres, y sin embargo Gibraltar, que está no solamente mucho más cerca que Hong Kong, sino que además forma parte de Europa. Y usted y yo estamos dentro de una institución europea como es el Parlamento Europeo, y usted ostenta, gracias a mí y de otros, pero muy importante, a base de mis votos, la presidencia de dicho Parlamento,
pues lo natural es que hablemos de Gibraltar para ver qué solución satisfactoria para ambas partes podamos dar. Entonces ella me dijo, mire usted, señor Hernández Mancha, por mucho, algo mucho menos importante que Gibraltar, yo acabo de ganar una guerra. Se refería a la guerra de las Malvinas. Y yo, viendo que esa era su respuesta y que era el incumplimiento del acuerdo bilateral que teníamos firmado, como abogado que soy, le dije, señora, usted y yo a partir de este momento ya no tenemos nada más de qué hablar. Me fui a Madrid, decidí romper con el grupo conservador británico en el Parlamento Europeo, hablé con Helmut Kohl, a la sazón primer ministro de Alemania y por consiguiente líder del Grupo Popular Europeo. Me ayudó enormemente en esa gestión Marcelino Oreja Aguirre y me aceptaron en el Grupo Popular Europeo. Pero eso sí, me pusieron condiciones. Señor Hernández Mancha, le recibimos con los brazos abiertos, pero ustedes van a tener que cambiar de nombre al partido porque Alianza Popular está tan vinculado a lo inglés. Eso quería recordar que don Manuel Fraga, como ustedes recuerdan, era un amante del sistema bipartidista británico y tenía incluso, se tocaba con un bombín algunas veces, saludaba con la V de la victoria como hacía durante la guerra Winston Churchill. Él era devoto del sistema inglés. Entonces yo pensé que iba a tener problemas, no le consulté nada a Fraga antes de adoptar la decisión de romper, pero lo cierto y verdad es que los alemanes me impusieron la obligación de romper, por supuesto, cosa que yo ya había hecho con el grupo inglés, y además cambiar de nombre al partido e integrarlo ya en el espíritu del Partido Popular Europeo, que ellos, junto con Andreotti en Italia y otros, eran los que lideraban aquello. Quiere decirse, en resumidas cuentas, que lo que hace el Congreso nuestro de Sevilla no es una iniciativa espontánea que se le ocurre ni a don Manuel ni a José María Aznar, sino como el hecho consumado que ha dejado Antonio Hernández Mancha es que continuemos en el Grupo Parlamentario Europeo Popular, vamos a seguir en el Partido Popular Europeo. Y entonces ellos ya van adaptando y desarrollan todo lo que yo había iniciado en esa ruptura con el Grupo Conservador Inglés. Creo que este es un tema importante porque yo no lo he visto en ninguna revista, en ningún periódico. Es como si yo hubiera sido un verso suelto y de repente surge la idea de una refundación en la que yo no tengo absolutamente nada que ver. Pues bien, yo digo la verdad en ese libro y quería hoy comunicárselo a ustedes. Pero eso es agua pasada que no mueve molino. Solamente digo como colofón que yo creo que el tiempo me dio la razón, porque imagínense ustedes que cuando hace unos años el Reino Unido rompe con Europa, con el Brexit y se va, si nosotros hubiéramos seguido siendo socios de Margaret Thatcher y del grupo inglés, ¿dónde estaríamos ahora? No tendríamos ni un pie en Bruselas ni en Estrasburgo, ni otro pie en Londres. Estaríamos hundidos en el Canal de la Mancha. O quiere decirse que el tiempo de algún modo me ha dado la razón, cosa que a mí me da la satisfacción lógica que sin jactancia quiero comunicar ante ustedes. Ese es un tema importante. Otro tema importante fue que hay aquí personas que son testigos de ello, porque fueron compañeros míos de aventuras en aquellos primeros tiempos, el rejuvenecimiento del partido. No podíamos seguir siendo un partido con 7 personas ilustrísimas, llamados los 7 magníficos, que todos tenían un valor intrínseco enorme, porque así como Fraga, como bien decía Felipe González, el Estado le cabía en la cabeza, pero ahí estaba Silva Muñoz, ahí estaba Fernández de la Mora, ahí estaba Tomás de Carranza, estaba Licinio de la Fuente. Había personas con un peso específico, que el que no era catedrático es porque era académico, el que no le trae al Consejo de Estado, gente con una experiencia importante. Pero yo pensé que ya después de la muerte de Franco, España necesitaba otras cosas. Ya lo había dicho el rey Juan Carlos en alguna ocasión, porque él dice que le preguntó a Franco, antes de que se pusiera ya el pobre tan malo, dice, Excelencia, y si usted estuviera en mi papel como príncipe, que seré rey dentro de poco, ¿qué haría usted? Y Franco le dijo, según dice don Juan Carlos,
que usted no podrá hacer nada que se parezca a lo que he hecho yo, tendrá que hacer otras cosas que usted ya irá sabiendo las que son. Bien, eso encerraba mucho más mensajes del que puede parecer. El gobierno de Franco era un gobierno tremendamente personalista. Los españoles, incluso la clase baja que había empezado a comer caliente gracias al sistema de Franco, pues la República les había prometido a todos el cielo, pero luego no llegaban a fin de mes, que es por lo que en España, en la República, había hambre. Franco, mal que bien, después de la guerra, fue haciendo que la gente empezara a comer 3 veces al día. Y luego ya que empezaran a comprarse pisos, curiosamente, con Franco compraban pisos, ahora nos conformaríamos con el alquiler, con lo cual también esta manera de entender el progresismo es una manera un poco rara a mi modo de ver. Lo cierto y verdad es que el cambio de generación era importantísimo porque ya la mayoría de los españoles estaban pensando en el futuro y habían dejado de pensar en el pasado. Entonces hago un recambio generacional, meto en las listas gente joven, yo entonces tenía 36 años, con lo cual no era demasiado viejo, pero yo puse de vicepresidente conmigo a Alberto Ruiz Gallardón, que tenía 28. Yo puse de candidato a la presidencia de Castilla y León a José María Aznar, resistiendo todo tipo de presiones desde la COE, la banca y los medios de comunicación, empezando por el ABC, empeñados en que pusiera a Rodolfo Martín Villa, porque era un hombre más conocido, más experimentado, y sin embargo, a Aznar le conocían algo en Madrid, pero no le conocían nada, él nunca había pensado en Castilla y León. Yo defendí la candidatura de Aznar por 2 razones. Primero, porque quería demostrar que yo, pese a haber derrotado la candidatura de Miguel Herrero en la que iba él, en la que iba Aznar, yo no iba a dejar cadáveres por el camino, al revés. A los que yo había derrotado los iba a incorporar a mi nuevo proyecto. Y entonces Aznar lo defendí, como digo, para candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Y quiero pensar que como por suerte ganó la presidencia, pues no debió de ser mal trampolín para luego poder ser presidente del gobierno, que lo hizo muy bien, por cierto, José María Aznar. Ese fue, por tanto, el segundo, creo, gran éxito, o la gran conquista, llámenlo ustedes como quieran, que yo aporté al partido. En tercer lugar, regionalicé el partido ya desde el año 79, cuando hicimos en Fuengirola el Congreso Fundacional de Alianza Popular de Andalucía en el Hotel Las Palmeras. Aquí hay personas que estuvieron presentes en ese congreso y en su organización, no me dejarán mentir. Yo pensé que había un excesivo centralismo. No podía un partido como el nuestro, cuando ya hay una constitución que ordena que hay 17 comunidades autónomas, seguir actuando con una cabeza muy grande en Madrid y con los pies muy pequeños en el resto del territorio nacional. Máxime, porque estamos hablando de que en el 79 fue mi congreso fundacional de Fuengirola, pero en el 82 íbamos a tener que enfrentarnos al Parlamento andaluz. Yo digo, ¿cómo podemos ir al Parlamento andaluz si decimos que no creemos en la regionalización? Y el Parlamento andaluz es la encarnadura de la representación de los andaluces en un órgano legislativo. Eso, para demostrarlo no con palabras sino con hechos, me hizo que yo nunca me presentara a las elecciones a las Cortes. Yo siempre me presenté al Parlamento andaluz, luego me costó caro, porque como yo no había pensado nunca que iba a llegar a ser presidente del partido tan pronto, el estar en Andalucía pero no tener sede en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados, me impedía poder discutir con Felipe González tete a tete. Y eso, aparte de que Felipe González tenía entonces una mayoría absoluta más que holgada, pues dificultó mucho mi labor. Pero a lo que vamos, mi fe en la regionalización y mi fe en Andalucía la demostré con el hecho de inmolar cualquier candidatura a Madrid. Fue la época en la que empezaron a aterrizar en Andalucía Celia Villalobos, que es malagueña, pero que ella llevaba mucho tiempo en Madrid y que no veía posibilidades hasta entonces de que en Málaga se pudiera sacar un escaño, pero ya ella, que eres muy lista, vino a Málaga. Después, Jorge Bestringe a Sevilla, Gabriel Camuña a Jaén,
Rodrigo Rato a Cádiz, es decir, que empezaron a venir compañeros míos de Madrid para cubrir cualquier puesto que eran de salida y efectivamente salían. Y yo, sin embargo, no quería aprovecharme de ser presidente regional para ponerme de número 1 por Sevilla, por Córdoba o por donde me hubieran elegido mis compañeros de partido. Conclusión, que eso nos sirvió para que a los 2 años de constituir yo Alianza Popular de Andalucía, don Manuel Fraga me dijera, y eso me llena de satisfacción: Antonio, pásame los estatutos que hiciste para el Parlamento andaluz para regionalizar Alianza Popular de Andalucía, que lo voy a generalizar a nivel nacional. Es curioso que hasta Galicia funcionaba desde Madrid. Galicia no funcionaba desde Santiago de Compostela. Y a partir de ese momento, ya se acordarán ustedes que empezaron a aparecer miles de gaiteiros en la plaza del Obradoiro. Don Manuel ya empezó a hablar en gallego, cosa que yo digo, bueno, algo habrá tenido que ver cuando este hombre me ha dicho, para mí una enorme satisfacción, mándame los estatutos del partido que has hecho para Andalucía y aplicarlos él en toda España, incluido en Galicia natal. Ya no se veían tanto los tirantes con la bandera de España, recordarán ustedes que es la memoria prístina, más antigua de todos aquellos que nos acordamos, o el paraguas también con los colores de la bandera nacional. Yo creo que fue un avance importante y por eso, como estoy satisfecho en la medida en que yo haya conseguido contribuir a ello, manifestarlo ante ustedes como otro de los secretos del partido, porque hasta ahora nadie me había reconocido este hecho. Conseguí otra cosa importante, creo, que fue que nos reabrieran los bancos el crédito. Cuando yo llegué a la presidencia del partido, mi primera sorpresa desagradable fue que al abrir la caja fuerte había tan solo un billete de 1000 pesetas. Un billete de 1000 pesetas que yo con una chincheta puse detrás de mi mesa de trabajo para que sirviera de ejemplo de qué había recibido yo como herencia, como activos del partido. Pero no fue solo malo, sino que cuando pido a los bancos, porque hago una auditoría que me hace PricewaterhouseCoopers, resulta que le debo a los bancos más de 7.000 millones de las antiguas pesetas. Entonces, digo, bueno, pues en estas condiciones, una empresa que no tiene activos, pero que tiene una deuda de este tipo, está prácticamente en quiebra técnica. ¿Cómo hago yo para renovar el crédito, para sacar la cabeza de algún modo? Y entonces tuve la suerte de que fui hablando con todos los banqueros que eran nuestros acreedores, hablé con la condesa de Fenosa, hablé con Pedro de Toledo, que todavía era presidente del Banco de Vizcaya, porque todavía no se había fusionado con el Banco de Bilbao, es decir, con todos. Y llego a hablar con don Emilio Botín. Don Emilio Botín, no el que ustedes han conocido ahora, sino el abuelo de la presidenta actual del Banco de Santander. Y él me dice: ¿viene usted a decirme que le reabra el crédito a su partido, señor Hernández Mancha? Digo, sí, don Emilio, pues si no, nosotros no podemos hacer ni política ni nada. Dice, ¿no ha leído usted la carta que yo le he mandado a don Manuel? Digo, ¿qué carta? Llama al interfono, le dice a la secretaria que venga mi hijo Emilio, que traiga la carta esa. Ya sabría la secretaria cuál era. Viene su hijo Emilio. Y yo cuando leo la carta y veo lo que está diciéndole don Emilio a don Manuel, porque dice que sobre no pagar ninguna deuda está comprometido incluso dinero de su bolsillo personal, no solamente le prestaba dinero del banco, sino al parecer contribuía también al partido de algún modo. Tengan en cuenta que era una época que todavía no había ley de financiación de partidos políticos, con lo cual no estaba regulado el régimen de donaciones, ni el límite, ni nada de estos. Lo cierto y verdad es que yo le dije, levantándome, don Emilio, si yo llego a conocer esta carta, no le molesta a usted con esta visita. Hice ademán de irme. No, siéntese usted porque a lo mejor le reabrimos el crédito a usted personalmente. Tampoco está mal. Y entonces me puso en contacto a través de su hijo con don Luis Valls Taberner, que al parecer, según el pool bancario, lo habían nombrado como interlocutor válido para que, decía don Emilio Botín, para que este señor, le decía a su hijo, no tenga que estar perdiendo el tiempo hablando con banqueros, sino que se dedique su tiempo a hacer política, que es para lo que ha sido elegido. Entonces ya mi interlocutor empezó a ser don Luis Valls Taberner.
Entonces, se iba a aprobar la ley de financiación de partidos políticos y yo me comprometí con los banqueros a que 2/3 de lo que me ingresara el Estado lo iba a depositar en una cuenta vinculada para satisfacer la deuda histórica. Y yo tenía que llegar a fin de mes con 1/3 de lo que me tocaba. Es decir, frente a los otros partidos que disponían del 100% de sus activos puros y limpios, yo tenía que actuar con 1/3 de los mismos. Cerré 3 plantas de Génova 13, alquilamos la planta de abajo para un alquiler de coches, me cerraron no sé cuántas cuentas de teléfono porque no teníamos dinero para pagar a Telefónica, y así fue como cogí el partido. Pero, por lo menos, ya me habían reabierto el crédito y el partido podía seguir haciendo algo. Luego creo que fue muy importante esa decisión. Un último pequeño detalle. Al decidir ese cambio, al ver que no me habían informado del pasivo que tenía el partido ni de nada, decidí cesar a todo el equipo de tesorería y de gerencia, empezando por don Ángel Sanchís, siguiendo por Naseiro y siguiendo por una persona que luego se ha puesto de moda que se llama Luis Bárcenas. A Luis Bárcenas yo no sabía, nadie me lo había dicho, que tenía un contrato de trabajo con el partido. Yo pensé que igual que los otros era un cargo de confianza al que yo le podía cesar libremente. Entonces, abogado soy, y yo sé que si usted despide a un empleado por cuenta ajena, lo primero que debe hacer es mandarle una carta de despido. Yo no le mandé ninguna carta. Y él, sin hablar conmigo, me pone una demanda en magistratura al partido y a mí a título personal por despido nulo. Y me dice mi secretario general Arturo García Tizón, que también era abogado del Estado: Antonio, tú sabes que este pleito lo tenemos perdido. ¿Por qué no readmitimos a este muchacho? Si total, le dije, no me gusta cómo se ha comportado. Nada más. Todo lo demás lo conocen ustedes. Yo no sabía nada de este hombre y sigo sin saber nada más que lo que luego he leído en la prensa. Pero no tendría yo mal olfato cuando decidí aquel despido. Y lo que más me extraña es que luego fuera readmitido por aquellos que me sucedieron, sin preguntarme, Antonio, ¿por qué despediste a Bárcenas? ¿Qué menos, no? Nadie me preguntó nada, yo volví a ver a los mismos del equipo que yo había despedido dentro del partido después del Congreso de la Refundación y el resto ya es de todos conocido. ¿Para qué vamos a seguir entonces profundizando? Otro de los temas que creo que son importantes de mi libro es cuando hablo del separatismo, que sigue siendo lamentablemente de moda. El separatismo es imposible que llegue a consumar la independencia de Cataluña ni la del País Vasco. Toda la sensación que hay de que algún día estará el Estado catalán como un Estado nuevo de la Unión Europea y otro día el País Vasco es absolutamente imposible por 2 razones. Una de las razones son de política interior. Sobre todo me voy a referir al partido de los catalanes, separatistas catalanes, porque los vascos demuestran con el paso del tiempo que ellos lo han convertido en un asunto político, sino estrictamente económico. Mientras ellos tengan el concierto, ellos ya, aunque sigan con la icurriña y sigan soltando presos de ETA, pero lo cierto y verdad es que saben que no van a ser independientes ni quieren serlo. Porque una situación tan ventajosa como la que les confiere el concierto los hace, en cierto modo, un pequeño paraíso fiscal dentro de la Unión Europea. Por eso el separatismo vasco lo ven ustedes apaciguado. Sin embargo, el separatismo catalán lo ven como siempre en efervescencia. Y hay que analizarlo con más detalle. El separatismo catalán no es porque piensen que tienen razón para ser una nación independiente. Intentan forzar a los niños a aprender el catalán y los niños no quieren. Intentan controlar que los inmigrantes aprendan catalán y los inmigrantes que llegan allí prefieren hablar castellano por miedo a que si un día los despiden en Barcelona puedan encontrar trabajo en Zaragoza. Si aprenden el catalán piensan que han reducido su ámbito de actuación y dicen, ¿me veo otra vez en la patera? No. Es decir, el problema de Cataluña es que ellos no tienen fe en su propia unidad y además están enfrentados. El enfrentamiento de Cataluña interno de Cataluña es la causa de que Cataluña se eleve contra Madrid
y que no sea capaz de autogobernarse. La prueba la tienen ustedes que el único momento en la historia de España en la que Cataluña se separó fue en el año 1640. Finalizaba la guerra de los 30 años a la que puso fin la paz de Westfalia. Y aprovechando que el rey Felipe IV y los tercios españoles estaban luchando en Europa, es decir, estábamos en una guerra internacional, se produjo la sublevación de los segadores, el segador. Y el segador no era un conflicto contra Madrid, sino contra la ocupación del terreno por los soldados, que entonces vivían de lo que había en el territorio que ocupaban. Encerraba un enfrentamiento de los llamados payeses de revensa, es decir, los labradores, la gente del campo de Cataluña, contra la nobleza catalana que siempre estuvo con los mismos privilegios que no ha dejado de tener incluso después de la Revolución Industrial. Es decir, hay una diferencia de clases en Cataluña y de desigualdades muy superior a la del resto de España. ¿Eso qué determinó? Pues determinó el que ellos, cuando consiguen abandonar a la corona de España y van a firmar con Francia el que se someten a la soberanía del Estado francés, es el reconocimiento de que no son capaces de autogobernarse. Y es un detalle muy curioso que cuando llega la Comisión Francesa a Barcelona para negociar el tratado de cambio de soberanía, es decir, los catalanes no iban a ser independientes, sino que dejaban de ser dependientes del rey Felipe IV de España y empezaban a ser dependientes de la soberanía del rey Luis XIII de Francia, que tenía como gran chambelán, como saben ustedes, primero a Richelieu y luego al cardenal Mazarino. Bueno, pues en esa reunión, curiosamente, se da la anécdota de que Pau Claris, que era un clérigo, era un hombre de la Iglesia y que era entonces el líder del separatismo, yo cuando veo a este pobre de Junqueras, que parece que está en la cárcel, parece que le sienta bien, pues lo veo cada vez más gordo. Pero lo cierto y verdad es que me acuerdo que tiene actitudes un poco abaciales. Cuando habla de Junqueras parece que está hablando el señor obispo. Me da la sensación, digo, bueno, pues algo parecido ocurriría con el señor Pau Claris. Pau Claris, cuando llega a la reunión con los franceses, dice, yo no sé hablar francés. Y dice Monsieur Duplessis, que era el jefe de la comisión francesa, yo no sé hablar catalán. Dice, entonces vamos a tener que firmar el tratado en la lengua que más odio, el español. Ese documento es histórico y lo podrían consultar ustedes. Yo curiosamente eso lo he descubierto, no en ningún libro ni en ningún comentarista español, lo he descubierto en John H. Eliot, historiador inglés, que como hombre inglés creo que es imparcial y que no actúa bajo el conjuro de ninguna simpatía o antipatía por los problemas internos de España. En definitiva, quiere decirse que cuando han tenido ocasión de vivir independientemente, no solamente no lo han conseguido, sino que después de estar 11 años sometidos a la soberanía francesa, pidieron por favor al rey Felipe IV que los readmitiera y por eso volvieron a la soberanía nacional española. El segundo punto que hace imposible el separatismo es que, igual que hace 5 siglos, siguen enfrentados dos tipos de catalanes, los de Esquerra y hoy los del Junts, que antes eran los de Convergencia, que son unos de derecha y otros de izquierda y además republicanos, porque los de Pujol nunca presumían de ser republicanos. En fin, ese enfrentamiento ahora es mucho más apasionado entre ellos y ustedes lo pueden ver a veces. He leído recientemente que ahora quieren quitar a Junqueras, que quiere repetir de líder de Esquerra Republicana. Pues bien, es un problema de catalanes entre catalanes. Ellos solamente se unen contra Madrid cuando han llegado a la contradicción interna de que lo que no son capaces ellos de resolver, alguien lo tiene que resolver, en este caso Madrid. Ya pasó en la República, cuando ellos intentan proclamar, como consecuencia de la filosera que ha acabado con todas las viñas, que era la riqueza del campo catalán más importante, se quedan que el régimen de la rabassa morta, que es el contrato de arrendamiento a parcería que tenían históricamente en Cataluña, dejan de poder pagar los labradores la renta a los señoritos que son los dueños de la tierra. Y los señoritos dicen que ellos tienen derecho a cobrar la renta. Entonces ponen una ley de cultivos en el Parlamento catalán en la que no se ponen de acuerdo a la hora de resolverlo. Y es precisamente la parte más débil de los labradores catalanes
que se han quedado sin viñas porque las ha matado la filosera, los que ponen un recurso en Madrid ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, entonces el presidente era el señor Semper, contra la ley de cultivos que acababa de aprobar el Parlamento andaluz. Fíjense que estoy hablando ya de la República, ya no es la lucha de los republicanos catalanes contra el rey de España, era contra el presidente de la República y en este caso los que están a favor, por así decirlo, de la República y piden es la parte económicamente más débil, que son los labradores. Bien, en el momento en que se aprueba la sentencia del Tribunal Constitucional diciendo que es inconstitucional la ley de la Generalitat, como ha pasado luego con el Estatuto de Cataluña, pues se sublevan los catalanes porque dicen que eso rompe el protagonismo y la soberanía del pueblo catalán y lo utilizan como arma para enfrentarse con Madrid, pero en el fondo, como les acabo de explicar con cierto detenimiento, no es un enfrentamiento con Madrid. Madrid era el árbitro, no era una de las partes interesadas, y es el árbitro el que decide, con arreglo a la Constitución de 1931, la Constitución de la República, que es la que dice que es competencia del Estado central la reforma agraria y no son competencia de las comunidades autónomas, quien adopta esa resolución. Quiere decirse, pues, que estamos en una situación menos grave de la que parece si ustedes analizan esto con el rigor y con el conocimiento histórico con que se puede exponer y se puede leer en los libros y documentos que constan en acta. Quiere decirse, pues, que hoy en día el catalanismo va en retroceso. El catalanismo en general y, por supuesto, el separatismo. Por eso es por lo que cada vez sacan menos votos. Por eso es por lo que se produjo la circunstancia, parece que absurda, si fuera verdad la falsa historia que escriben los separatistas, cuando hace unos años la lista más votada fue la de señora Rimadas, que no encarnaba precisamente el separatismo, sino que era la encarnadura del españolismo porque arrastró los votos del Partido Popular, los de Ciudadanos y los de todo, y fue la lista más votada. Eso sigue continuando en el mismo régimen y a la misma velocidad que entonces. Entonces, no crean ustedes que España se va a romper nunca. Termino este episodio diciéndoles que hay España para el rato. Y termino también diciéndoles que hay un último elemento que impedirá que se separen: Europa. El día que el Estado español, a través del presidente del gobierno, lo mismo que le hemos dado o le queremos dar el 100% de la recaudación de todos los impuestos a la Generalitat de Cataluña, le diéramos la independencia, si te lo piden y tú tienes que seguir en Moncloa, pues a lo mejor dices que se independicen. Oye, hay incluso españoles que dicen, oye, que se vayan. Creo que es una butaz de barra de bar, pero lo cierto y verdad es que ese es el espíritu en el que nos estamos moviendo. Al día siguiente Europa tiene el siguiente problema. Si hemos admitido como Estado miembro a Cataluña, mañana nos está pidiendo lo mismo Córcega, nos está pidiendo lo mismo Padania, en el norte de Italia, nos está pidiendo lo mismo el viejo reino de Baviera, donde todavía late el que ellos son católicos y los luteranos son los de Berlín, con lo cual ahí se agrava el problema por una componente de tipo cultural, religioso, como ustedes lo quieran llamar. En definitiva, Europa aguanta poca broma. Una de ellas es que se juegue con el dinero de los fondos europeos y otra es que nos inventemos naciones de juguete, porque eso rompe el espíritu de toda la Unión Europea, que empezó a constituirse en tiempos de Monnet, en tiempos de Adenauer, en tiempos de De Gasperi y de otros genios a los que ahora conviene recordar. Y voy a terminar porque Europa me parece que es la clave de donde pueden salir las soluciones que España necesita. Para eso tengo que afirmar primero que, para nuestra desgracia, España en este momento no puede, por bien que vayan las cosas a corto plazo en economía, seguir adelante sola como país soberano. Es decir, si España no formase parte de la Unión Europea, ahora mismo tendríamos que consolidar los activos que tenemos con la deuda pública que tenemos y la deuda que me dejó a mí el partido en tiempos de Bárcenas es juego de niños comparado con la que debe el Estado español,
que estaríamos en la ruina. Por eso, es por lo que recordarán ustedes que hace unos años vino el presidente del gobierno muy contento de Europa porque le habían prometido que le iban a dar 146.000 millones de euros y todo el Consejo de Ministros le aplaudió. Digo, ¿qué es esto? ¿Aplaudiendo al que recibe una limosna? Vamos a Europa a pedir limosna. Vamos siempre a pedir. Solamente vamos a Europa a ganar cuando gana el Madrid la Copa de Europa o cuando gana Alcaraz en Wimbledon. Cuando vamos por el resto de Europa, vamos a pedir. España ha dejado de tener un protagonismo en Europa que se merece por derecho de fundación. Y no me digan ustedes que es que los alemanes y los franceses se consideran muy superiores y por eso mandan siempre. Ahí tienen ustedes el ejemplo de Meloni, de Italia, que además llevaba ya el estigma de ser de extrema derecha, como dicen estos. Bueno, pues si estaba, ahora la Unión Europea está haciendo caso en materia de inmigración precisamente a lo que intenta Meloni. La conclusión de todo ello es que Europa necesita unirse. Decía un refrán que la unión hace la fuerza y decía Julio César, divide al enemigo y vencerás. Entonces, si se divide Europa de nuevo, si empezamos a deshilachar lo que se consiguió con los tratados de la Unión y el último, el Tratado de Maastricht, entonces Europa sucumbirá ante la presión de los dragones del Este y de los Estados Unidos de América. Si nosotros hemos perdido un tiempo precioso porque en el año 2005, cuando hubo un referéndum de una Constitución Europea que nos hubiera permitido tener ya los Estados Unidos de Europa con una sola autoridad y una sola voz para hablar con Putin, no 27 presidentes y diciendo cada uno una cosa, sino un solo presidente europeo, como Putin tiene en Rusia, como Xi Jinping tiene en China y como llámese Donald Trump o Kamala Harris tiene Estados Unidos. Pero si vamos 27 divididos, insisto, y no diciendo todos lo mismo, ¿dónde va Europa? Europa va al caos. Y si Europa va al caos, aquí no habrá quien nos dé los 146.000 millones, así de sencillo. Porque empezará a retroceder todo, acabará perdiendo su poder de financiación y la mutualización de la deuda que controla el Banco Central Europeo, y entonces países que estamos con el agua aquí, como es España por su endeudamiento exterior, no podrá prevalecer. En definitiva, esta misma filosofía de que hay que unir Europa, hay que constituir de nuevo lo que se intentó en la Constitución que surgió de la Convención de Laeken y que por el fracaso que tuvo el referéndum aquel en Francia y en Holanda, hemos perdido 30 años preciosos. Son 30 años en los que por eso ahora echamos en falta no tener un ejército europeo. Y en el momento en que tose la OTAN o dice Trump que está dispuesto a abandonarla, nos echamos a temblar, claro. Es que estamos acostumbrados a que nos resuelvan los problemas los americanos. Los americanos dicen que ellos ahora tienen más preocupación con el sudeste asiático y con China y que Europa les preocupa poco. Luego hay que ponerse en esa situación para darse cuenta que los americanos tampoco es que nos odien, sino que tienen sus propios intereses y en este momento no coinciden como si han coincidido después de la Segunda Guerra Mundial a lo largo de 70, 80 años. Y termino. Lo último ocurre con la división de la derecha española. Cuando me dice la gente pestes de Pedro Sánchez, que este tío es diabólico, que este no hay quien lo eche, como si fuera invencible, como si fuera un mago, que a última hora saca un conejo de la chistera y siempre acaba ganando. Le digo, no le echéis la culpa a Sánchez, la culpa de que gobierne Sánchez la tenemos nosotros, no la tiene Sánchez. Si la derecha va dividida en tres, Ciudadanos, Vox y el Partido Popular, que fuimos antes, o va dividida solamente con Vox, nos podemos quedar en la puerta y no llegar nunca a tiempo, porque nuestro adversario, aunque sea recogiendo desechos de tienda, aprovechando la plusvalía que le da el sistema electoral al voto de los separatistas catalanes y vascos, les hace que se sumen a él y siempre saque un voto más que nosotros. Luego quiere decirse que a mi modo de ver, aunque todas las encuestas dan que nosotros, el Partido Popular, sigue subiendo, veo que sí, que nosotros podemos ganar las elecciones incluso aunque no consiguiéramos la lista única con Vox, si Vox, como se ve hasta ahora, sigue bajando. Pero lo que no me cabe la menor duda es que eso es probable
pero si vamos con una lista única es seguro que ganamos. ¿Por qué? Porque en las últimas elecciones generales, no es ningún sondeo, las últimas elecciones generales nos hubieran dado, si vamos con una lista única, 181 escaños, exactamente 6 más de la mayoría absoluta. Y entonces no tendríamos ahora que hablar ni de Pedro Sánchez, ni de Ábalos, ni de Koldo, ni de la señora del presidente, etcétera, etcétera. En resumidas cuentas, soy partidario de que nuestros líderes, es su obligación, yo ahora doy mi opinión, como soy militante de base, no tengo cargos orgánicos ni representativos, me limito a decir mi opinión y me someto, por supuesto, a lo que decidan nuestros líderes. Este es el momento de Feijóo, y nada más que de Feijóo. Hay quien dice, a mí es que me gusta mucho Ayuso, digo, y a mí también, pero en este momento tenemos que cerrar filas con Feijóo, porque qué más quisiera el actual presidente del gobierno de que nos metiéramos en un congreso y tuviéramos que decidir quién es mejor, si Ayuso, Feijóo, Cayetana Álvarez de Toledo, Juanma Moreno Bonilla, es decir, el viejo cuento de la derecha que no se conforma con ganar la liga, quiere hacer la alineación y quiere decir cada uno quién es su delantero centro. Eso no es un partido requiere disciplina, coherencia y unidad para evitar el divide y vencerás. Y en ese espíritu es en el que yo tengo un optimismo grande en que, unido a lo que está ocurriendo a nivel mundial, que el giro a favor de la derecha es imparable, tenemos que ganar las próximas elecciones. Fíjense, termino, que Portugal está con un gobierno de derechas, Montenegro se llama, Luis Montenegro, Meloni en Italia, Le Pen en Francia, Mitsotakis en Grecia, es decir, incluso en todo el Mediterráneo, que era donde parece que tenía más fuerza la izquierda, salvo en España, en todos los lados ha ganado las anteriores elecciones la derecha. Pero lo raro es que ha ganado también en Alemania, en Austria, en Finlandia, en Noruega, Dinamarca, es decir, todos los países del norte y del sur de Europa, y hasta en Argentina el peronismo por primera vez desaparece, y un señor al que dicen que está loco, que es un drogadicto y un visionario, los ha barrido. Yo le digo a la izquierda cuando dicen esto, digo, ¿cómo lo habréis hecho de mal vosotros para que un loco, un drogadicto y un visionario os ha barrido de las urnas? Con eso es con lo que les digo que creo que hay motivos para ser optimista en contra de lo que cuando uno enciende la televisión ves, que son todos desastres. Cuando no son asuntos de asesinato por violencia de género, son la enésima patera que viene a inundar Canarias, todos son problemas. Por supuesto ya no les hablo de lo de Gaza y lo de tal. Las noticias malas solamente están concentradas en la cápsula de la comunicación. Yo cuando veníamos dando un paseo esta tarde le decía a mis compañeros, a los que agradezco mucho su anfitrionazgo y su comida, el pueblo confiado, alegre, feliz, ves a la gente en la calle moviéndose, hemos ido a un vivero maravilloso, lleno de gente comprando plantas. Eso no tiene nada que ver con la tragedia previo a una guerra civil, que hay quien dice que estamos por el enfrentamiento y la polarización. Eso es absurdo. Quien está haciendo las cosas mal, ya pagará por ello. Vamos a intentar nosotros hacerlas bien. Y con eso yo creo que ya les he dicho todo lo que tenía que decir. Muchas gracias. Se abre un turno de preguntas. Aprovechamos. Abraham. Hola, buenas tardes. La verdad que ha sido muy grato escucharle y he aprendido mucho de toda su exposición. Hay una cosa que me resulta curiosa y tengo una pregunta que desde hace muchos años encima y creo que coincide más o menos con su etapa en el partido. ¿Por qué Alianza de Popular sintió la necesidad de crear aquel memorando contra el alzamiento del 18 de julio? Bueno... Lo digo porque especialmente el fundador del partido formó parte del movimiento. Sí. Mire usted, nosotros nos vemos en la necesidad de demostrar, con razón o sin ella, que estamos ya en el futuro y no en el pasado. Entonces, no se trata tanto de elogiar o de criticar el pasado cuando son otros los que quieren que de eso se hable.
Entonces, para demostrar que nosotros estamos en el futuro, nos vemos obligados a hacer a veces no lo que nos gustaría, sino lo que nos parece menos malo. Esta es la clave de la cuestión. En política, cuando estamos hablando, como habla usted, obviamente aspiramos a lo mejor y queremos elegir entre lo bueno y lo malo, lo mejor. Pero en política, por desgracia, cuando se ostenta el mando, lo más fácil es que no se planteen tan claramente las cosas, sino que tengas que elegir entre una cosa mala y otra peor. Entonces, como a nosotros nos quieren abrir la herida del franquismo, tenemos que hacer todo para decir que con el franquismo nosotros no tenemos ya nada que ver porque estamos en el futuro y no en el pasado. Antes de ayer me decían esto mismo en Córdoba, porque por lo visto el Ayuntamiento del Partido Popular ha aceptado una moción del Partido Socialista para quitarle los honores al coronel Cascajo, que fue el coronel que el 18 de julio ordenó el alzamiento contra las fuerzas de la República y que hizo que Córdoba quedase en zona nacional. Entonces yo entiendo que gente de derecha que tiene memoria histórica, que ha oído a sus padres, le siente mal, pero nosotros cuando vemos que nuestro adversario, al no tener argumentos de fondo, tiene que sacar a pasear el pobre del cadáver de Franco y llevarlo de un lado a otro, tiene que sacar ahora los cadáveres de las cunetas, todo eso para encubrir el que están perdonando no solamente a los terroristas de ETA que mataron a Gregorio Ordóñez, a 20.000 más, sino hacer lo que se puede hacer. Y yo creo que es buena la técnica. Nosotros ya, el que estemos a favor o en contra del 18 de julio del 36, créame que no nos añade un palmo de estatura. Y sin embargo, con esto desarmamos a esa parte de la comunicación que es la que intenta decir que más quisieran que nosotros repetimos fiel y exactamente el modelo franquista. Me ha encantado su exposición. He aprendido mucho también. Y yo le quería decir que usted ha visto un pueblo alegre, que ha visto un vivero precioso, que ha visto un pueblo... Pero aquí hay una barriada que sufre porque el Partido Popular, Juanma Moreno, ha decidido cortar 20.000 árboles en la Vega de Mestanza porque piensa que no hay otro lugar en Málaga para hacer una depuradora. Y aquí nosotros tenemos un dolor grande porque quieren construir en zona inundable, que es ilegal. Y no sé qué pasa, que hoy precisamente ha salido otro Boja diciendo que persisten en esta ubicación, cuando ellos tienen un estudio de ubicaciones donde hay 5 posibilidades que no son inundables. Y ahí estamos, luchando, llevamos 4 años. Como ha visto a lo largo de mi exposición, yo, no sé si por suerte o por desgracia, pero no estoy en los asuntos del presente, de detalle, no tengo ni idea de lo que usted me enuncia. Pero me suena a algo que está ocurriendo en Madrid y que como yo vivo allí lo he notado, y es que hay que cortar unos árboles para hacer una estación de metro. Vuelvo a lo que le decía antes a su compañero. Cuando tienes que elegir entre lo bueno y lo malo es muy sencillo, pero cuando tienes que elegir entre lo malo y lo peor, tienes que ver cuál es el número de afectados por lo peor y por lo malo. Cuando en el metro de Madrid tienen que ver millones de personas, que ven ustedes cuando descarrila un metro, o según dicen, no sé si era verdad, pues me da la sensación de que era tufo, que había un intento de suicidio, por lo cual se ha colapsado la estación de Atocha, son millones de personas las que en ese día y la semana siguiente están padeciendo las consecuencias de que no exista probablemente la estación que hay que construir a base de arrancar no sé cuántos árboles. Quiero pensar que algo parecido debe ocurrir con la edad de la que usted me habla, pero este pueblo yo sé que ha sufrido mucho, porque gran parte del ensanche de Málaga se ha hecho con las canteras de Alhaurín de la Torre. Entonces ustedes también podrían quejarse de eso. También se quejaban los de Torremolinos, de que con los impuestos de la Carihuela se financiaba el Ayuntamiento de Málaga. Y créame que una de mis grandes satisfacciones como presidente de Alianza Popular de Andalucía
fue liderar en el Parlamento andaluz el movimiento por autonomía de Torremolinos, que con la eficaz labor de Pedro Fernández Montes se convirtió en municipio y que ya no succiona sus ingresos de la Carihuela, del Bajondillo, Málaga, sino que se quedan en el propio municipio. No le puedo decir mucho más. Si yo tuviera más detalle le diría, pues estoy de acuerdo con usted o no estoy de acuerdo, pero no lo sé, la verdad. No. Desde su charla con Carlos Herrera, que lo oí todo perfectamente. Desde su charla con Carlos Herrera en la COPE, que le oí perfectamente y de ese día me encandiló. ¿Ha recibido alguna llamada de algún dirigente actual del partido? ¿Cómo, perdón? Que si ha recibido alguna llamada de algún dirigente actual del partido, o vamos a llamarlo de varios, fila. Pero de lo más llamativo fue una llamada de Isabel. Y con respecto al libro, vamos, estamos hablando, con respecto al libro. Me llamaron varios, pero la más importante fue de Isabel García Ayuso. Visto. Bueno, gracias. Hay otro antes. Creo que me va a oír perfectamente, pero vamos. Muchas gracias. Hay dos cosas que toca en su libro, lo he ojeado, y es el tema del paro y el tema de la guerra de Ucrania. Guerra de Ucrania. Vale. Ucrania-Rusia. Un poco, no me voy a ser concreto para no agotar el tiempo. Respecto al paro, estamos en un 11 y pico de parados en España. 11,27, en fin, el 11%. Estamos condenados en España a tener una cifra de paro que no puede bajar nunca del 8%, que ha sido nuestro tope cuando decíamos que estábamos en pleno empleo. Eso respecto al paro. Y respecto a la guerra de Ucrania, no le voy a decir que haga una prospectiva ni adivine el futuro. La situación es complicada, llevamos más de 2 años de guerra, ahí hay tropas españolas a disposición de la OTAN en la frontera con Rusia, y la pregunta sería, ¿cómo puede acabar? Jugando un poco a la ficción, ¿Ucrania perderá esos territorios del Donbass? Bueno, pues empezando por la segunda, tengo que decirle, mi coronel, que además se ve que está usted todavía dispuesto a incorporarse a la Legión porque le veo delgado y en plena forma. España no tiene, o sea, el problema de Ucrania a España le afecta porque tenemos soldados allí. Pero todo esto depende de algo tan sencillo como lo siguiente. Si el día 4 de noviembre gana las elecciones en Estados Unidos Donald Trump, la guerra de Ucrania termina. ¿Cómo termina la guerra de Ucrania? La guerra de Ucrania termina porque la parte limítrofe con Rusia se la dejan a Putin y la parte limítrofe con Polonia y con el resto de Europa Occidental se la dejan a Zelensky. Y ambos estarían de acuerdo. Tenga en cuenta que Ucrania no es una región más de Rusia, forma parte del alma de Rusia. Antes de que estuviera Moscú como capital e incluso San Petersburgo, era en Kiev donde se estaba controlando todo el poder de los zares primero y luego la Unión Soviética. Entonces quiere decirse que una vez desencadenada una guerra equivocada, porque está claro que Putin ahí se confundió, a él yo creo que su Estado Mayor o alguien le engañó, porque le dijo esto va a ser un paseo militar, cuando lleguen allí las tropas rusas nos van a recibir haciendo palmas, como recibieron los austriacos en el Anschluss a las fuerzas de la Wehrmacht de Hitler, sin darse cuenta que entre Austria y Ucrania no hay ningún parecido. Entonces este hombre que creyó que iba a un paseo militar sigue en guerra casi 3 años después. Quiere decirse que tampoco debe estar muy contento y es por lo que, según contactos que yo tengo de confianza, me dicen que una negociación del tipo de la que yo he dicho sería suficiente. Es más, cifran que la parte que le dejarían a Rusia sería del 18% del territorio. Luego las cosas están, por lo que yo veo, entre bambalinas, ya muy avanzadas. Cuando se habla ya de esas cifras es porque se
despeja la premisa mayor como que va a haber un acuerdo de paz. Y la verdad es que es una guerra que se alimenta exclusivamente por el dinero que manda Estados Unidos cada día. Y Estados Unidos con Donald Trump no va a mandar ni un duro más. Es más, dudo que con Kamala Harris, si es esta la que gana, se mantenga el mismo statu quo, porque ella ya es consciente de que el pueblo americano, incluso en el Partido Demócrata, no entienden una guerra en otro continente con el que ellos dicen que ya no tienen nada que ver. Luego, yo veo cerca ese final de la guerra y veo que puede ser muy positivo para Europa, porque hasta ahora los países europeos como España, que le vendíamos tomates a Rusia, no se los podemos vender porque los americanos nos sancionan, con lo cual la sanción no es a Putin, sino a nosotros, que somos sus socios en Europa. Tengo entendido que hay empresas españolas de tomates que están vendiendo los tomates en Marruecos para que acaben en Moscú. Luego quiere decirse que ahí hay pérdidas de potencia en ese trasvase de tomates entre tres continentes como el que no quiere la cosa. Y en lo que toca al paro, el paro es una ficción, es una gran falsedad. Lo primero, la cifra que usted ha dado, yo la he actualizado esta mañana y según datos del Fondo Social Europeo, no estamos en el 11%, estamos en el 13% de desempleo. ¿Por qué? Porque en Europa no se cuentan las cosas como hace aquí la ministra de Trabajo. El señor que dice que está trabajando, pero porque tiene un contrato que le permite trabajar 1 hora al día, 3 días a la semana, y luego se queda parado, está trabajando. No, señor, ese señor está parado. ¿Cuál es la segunda trampa del paro? Que los españoles, los trabajadores españoles, los llamados obreros, que yo no sé cómo ese partido no le da vergüenza seguirse llamando obrero cuando no hay ni un obrero en el Partido Socialista. Son todos burócratas, gente bien vestida, gente... No ves un casco, no ves un mono. Es que es verdad, quizás porque España ha avanzado mucho, esto ya lo anunciaba un economista americano que era Kenneth Galbraith, que decía que la sociedad llega a un momento de opulencia, y en el momento de opulencia ya el quedarte parado no te preocupa si tienes un subsidio de desempleo que te cubre, porque como además la sociedad opulenta genera multitud de oportunidades de economía sumergida, pues entre lo que cobras del subsidio y lo que ganas tú en la economía sumergida, que no paga impuestos ni retenciones de cotización de seguridad social ni nada, vives mejor parado que cuando estabas en el Corte Inglés. Es más, cuando el Corte Inglés, por un ejemplo, a lo mejor no quiero que se moleste nadie, podría poner cualquier otro, hace un ERE, un expediente de regulación de empleo y despide a X trabajadores. El mismo señor del Corte Inglés que había instalado a mi mujer un frigorífico, viene y le dice, señora, ya no estoy en el Corte Inglés. Y bueno, pues ya me mandarán otro. No, si quiere usted le hago yo el mantenimiento. Bueno, pero y me da usted las garantías del Corte Inglés. Y mire usted, yo las piezas las compro en internet y son las mismas que le ponen del Corte Inglés. ¿Cuál es la diferencia? Que a ese señor le da los 100 euros o los 150 euros en metálico, y él está cobrando el 80% de la base reguladora como parado que se ha quedado después del despido del Corte Inglés, y ahora vamos a la banca, como está haciendo tantos ERES la banca, ¿por qué no hay protestas? Fíjense que ningún sindicato protesta con los miles de trabajadores que van a la calle a diario por los ERES. Pues porque el señor de la banca, jubilado con 55 años, se aburre si se queda en casa. Si es que hay cosas que son contrarias a la naturaleza. A lo mejor si tiene 70 no se aburre y tiene otros divertimentos, pero un señor con 55 años no es capaz de estarse quieto, cobra el 80% de la base reguladora y luego me hace a mí o a usted la declaración de renta y a este señor, y como es experto en temas de Hacienda, en temas de... pues ya tiene un vivir mucho mejor que cuando estaba en activo. A mí me decía una vez un ciudadano, dice, don Antonio, yo estoy trabajando, y me dijo la empresa, y quiero que me despidan. Digo, ¿por qué? Dice, para estar como mi cuñado. Y me contó la historia de su cuñado, que es lo que yo le estoy contando a ustedes, y le dije, bueno, pero usted tiene que tener su dignidad y el ganar de su trabajo. Dice, eso cuénteselo a mi parienta. Es decir, la vida, si hablamos en el argot paladino, es así, es real, y eso es lo que hace que haya un encubrimiento enorme de falsos parados en España. Porque luego usted busca a alguien para trabajar para una reparación en casa,
para lo que sea. Y tiene que encontrar un rumano, un polaco, lo que sea. Es que no hay ningún trabajador español. No digo ya para la recogida de la aceituna que se avecina en Córdoba y que me dicen todos los labradores con los que me reúno allí, y de no, yo ya me traigo una partida de rumanos que los traen en autobús y a los 3 días o a la semana se los llevan. Y digo, ¿y tienen permiso de trabajo? Ah, ya no sé, seguro que no tienen permiso de trabajo. Pero lo peor de todo es lo de Huelva. En Huelva hay varios miles, muchos más miles de cartillas agrícolas que las 18.000 mujeres que tienen que venir de Marruecos para recoger la fresa. ¿Por qué las fresas las tenemos que traer a las mujeres de Marruecos y no van las mujeres o los hombres? Porque tampoco coger fresas es como mover una piedra de 20 toneladas. La puede hacer una mujer, un hombre o un empleado del catastro, por decir de algún modo. Y sin embargo, no van porque no quieren. La cultura del obrero español le ha convertido en un aristócrata del proletariado. Y por eso se permiten en los barrios el decirle a los sudamericanos o sudacas o panchitos, encima denigratorio. Y vosotros que sois, no, yo como soy español, ya tengo las espaldas cubiertas. Esa es la gran falsedad. Y eso es lo que en Europa empieza a chirriar. Por eso es por lo que le he empezado dando el dato de la Unión Europea de que no estamos en el 11, sino en el 13%. Y si Europa algún día se constituye en los Estados Unidos de Europa, esas bromas se acaban. Bueno, en mi turno, y yo no sabes lo contento que me puse cuando me enteré en el partido que veníais tanto Cayetana, y después cuando te vi a ti que ibas a venir. Tú fuiste, ellos no lo saben, mi presidente en los años 80, 79, cuando hicimos el congreso de Fuengirola, en el Hotel Las Palmeras y tal. Pero te he escuchado y ya quiero decir que cuando has dicho el tema de la unión hace la fuerza, es cierto. Yo soy un estudioso desde que me incorporé, cuando llegó la democracia, a la ley Down, que era la ley que servía para elegir a los partidos, ¿no? Y me creé mi propio programa, y tengo mi propio programa de la ley Down, ¿no? Y cuando terminaba, veía que efectivamente la ley Down favorecía al más votado, al partido más votado. Y tú has dicho hace un momento que hemos sido el partido más votado, pero antes éramos con mayoría absoluta. La unión hace la fuerza y eso es muy importante. Yo estoy en el Partido Popular, PP, de toda la vida, desde el 77, cuando tenemos las primeras elecciones. Y sigo estando, voy a seguir estando, evidentemente. Pero me gustaría que hubiera un diálogo entre los dos partidos que nos pueden dar la mayoría absoluta. No sé de qué forma se puede llegar a un acuerdo, un entente cordiales, para conseguir la mayoría absoluta, que es la única forma de conseguir ganar. Muy bien, Miguel Ángel, yo suscribo todo lo que dices. Creo que la iniciativa esa debe pertenecer, como es lógico, al partido más pequeño. ¿Por qué? Porque fue el que se desgajó del tronco común. Santiago Abascal escribió una carta un día a Rajoy diciéndole las causas por las que abandonaba el Partido Popular y fundaba el partido Vox. Ustedes leen esa carta, que yo la he leído después varias veces, y ninguna de las causas que justificaron su abandono justifican que se mantenga la situación de actual. Es decir, él criticaba a Mariano Rajoy porque decía que no había gestionado bien el tema catalán, pero lo más importante era que decía que se había olvidado de Aznar, de Esperanza Aguirre, de no sé quién, todo eso con nombres y apellidos. Y luego resulta que ha sido el propio José María Aznar el que hace apenas 3 meses sacó una nota en FAES diciéndole a Vox lo contrario, diciéndole que aquí hay que unirse porque si no, no ganamos nunca. Entonces, insisto, yo no digo que no podamos ganar sin Vox, creo que aún sin Vox podemos ganar con Feijóo, pero con una lista única es que es seguro, no es que sea probable, es seguro. Entonces, por eso es por lo que si alguien piensa igual que yo, pues a lo mejor consigue llegar a un acuerdo para que vayamos en una lista única. La prueba tienen ustedes que la presencia de Vox, hay muchos sitios donde a ellos no les da un escaño y a nosotros nos lo quita. Con esa regla de 3,
la conclusión matemática es que la presencia de Vox en las elecciones, ¿a quién ayuda? ¿A Vox? No, a Pedro Sánchez. Claro, ya está. Sí, se me escucha ahora. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, don señor Antonio Nández Mancha. 1000 veces felicidades. Yo creo que no queda otra, que todos los que estamos aquí compartiremos que su intervención ha sido extraordinaria, que demuestra que la vida hay niveles y que usted se ha movido en otro nivel y se mueve en otro nivel. Así que mis felicitaciones más expresas. Dicho eso, me va a permitir que le diga una cosa. Yo comparto al 100% esa teoría o esa postura que hay de que España se va a partir, que aparece en muchos espacios de prensa, que va a desaparecer, que el País Vasco, que Cataluña. Yo lo comparto 100% porque eso no lo permitiría la Unión Europea. Pero igual que comparto eso, le hago dos preguntas, ¿no? Dos planteamientos. ¿Hacia dónde va esta España que a diario viendo el Congreso no tiene seriedad ninguna? O sea, los políticos que tenemos en España, no hay nada más que ver el Congreso, con todos mis respetos, dan un espectáculo que a la juventud la tiene que dejar tirada por el suelo. O sea, yo se lo digo que me muevo en la universidad, o sea, en la enseñanza secundaria y en la universidad, y la visión que tienen los jóvenes es dantesca, pero dantesca por no decirlo de alguna manera más brutal. Es decir, lo que observamos los jóvenes, lo que observan los jóvenes a diario es verdaderamente lamentable. Yo se lo digo así de claro. Yo creo que lo compartiremos la mayoría de los que estamos aquí. Es un espectáculo, la falta de nivel que hay, la falta de lenguaje, la falta de programa, y todo es insulto, insulto, insulto. Entonces yo quería conocer a ver qué es lo que opina usted de esa situación. Y la otra, yo creo que España ha heredado un problema que yo lo veía cualquiera en España ya en el año 2000, cuando dijo aquella famosa frase Álvarez Cascos, que en España la vivienda estaba muy cara porque se ganaba mucho. Entonces yo creo que España tiene un enorme problema, lo tiene ya con la falta del recambio generacional, pero si tiene otro todavía más grande, va a ser seguro el de la vivienda. Por lo tanto, el de la vivienda. Por lo tanto, quería conocer el de la falta de acceso a la vivienda para un joven. Usted piense que en el año 2000 valía una vivienda a lo mejor 80.000 euros y el sueldo era de 1.200. Y hoy está en 240.000 y el sueldo ha subido 600 euros, ¿no? Así que, resumiendo, quería conocer cuál es su opinión de ese espectáculo al que nos dejan todos los días los políticos a nivel nacional, y luego, ¿qué ve usted sobre el tema de la vivienda? ¿Cómo podemos solucionar eso? Mire usted, sobre lo primero, creo que cuando lea usted el libro lo verá. Hago una referencia precisamente al espectáculo del Congreso de los Diputados, porque se han perdido las formas, se ha perdido el fair play que dicen los ingleses, el juego limpio, se ha llegado al insulto sistemático, pero todo eso va precedido de que se han roto las formas más elementales. Me explico, la manera de ir vestido. Yo digo, si el Congreso de los Diputados es la primera institución que encarna al pueblo español, y por eso es por lo que tiene unos empleados que son los ujieres, que van todos de riguroso uniforme, cuando te ponen el vaso en el atril y cuando lo abandonan, y el señor que se va a beber el vaso está a lo mejor con sandalias, descamisado. Y bueno, ¿cómo es esto que el protagonista de la representación del pueblo español vaya mal y que el empleado por cuenta ajena, el funcionario que le pone el vaso, vaya bien vestido? Es una contradicción en sus propios términos. Eso es lo que se llama la liturgia. Primero hay que recuperar las formas más elementales. Hay que llamarse de usted. Hay que vestir correctamente. No digo que vaya uno vestido de Giorgio Armani o de Pedro del Hierro la señora. Me da igual, pero que vayan sorprendentemente. Si ven ustedes el Congreso de Diputados, van muy bien vestidas las mujeres de izquierda y normalmente peor los de izquierda, sobre todo los de Podemos, y esto ya con las razas, y eso es un espectáculo. Todo eso tiene una enorme importancia política. ¿Por qué se mantiene a lo largo de 2000 años la Iglesia? Por la fe que tenemos los católicos, sí, pero porque va cubierta de una liturgia que va rodeando todo lo que haga la Iglesia católica y lo que lo pone en un nivel cultural respetable y digno. ¿Por qué la monarquía británica organiza esos desfiles, bien sea con ocasión de las honras fúnebres de un monarca o con la coronación del que le sucede? Pues porque la liturgia sigue siendo muy importante. ¿Por qué en Estados Unidos, cuando ven ustedes cualquier ceremonia militar o no militar, está llena de protocolo? Porque las democracias exigen el protocolo y la liturgia. Y eso es lo primero que deberíamos, si algún día alguien de nuestro partido preside el Congreso de los Diputados, recuperar. Que nadie se ofenda, pero mire usted, aquí no puede venir
uniformado por exigencia del reglamento, el ujier, y usted venir vestido como le dé la gana, porque es una ofensa empezando para el propio empleado que le está poniendo el agua en el atril. Y en segundo lugar, un sarcasmo para el pueblo español que le está viendo, que no se ve representado por usted. Yo tuve una experiencia que cuento en el libro. Era en verano, en las elecciones de junio, y estoy dando un meeting en Fuentovejuna. Yo entonces empecé a ir en pantalón vaquero y en camisas porque hacía calor. Y cuando al final del meeting se me acerca un señor que se veía que venía a bajarse del tractor, porque venía con un mono lleno de grasa, y me dice, ¿por qué va vestido usted así? Digo, mire usted, porque hace mucho calor y yo voy vestido como viene la gente. Dice, no. Dice, yo voy vestido así porque soy tractorista, pero usted es abogado y además viene aquí para representarnos. Dice, así que usted no puede venir vestido así. Tuché, me dio una lección y desde entonces no he vuelto a ir nada más que con traje y corbata. Bueno, con eso creo haberle respondido a las dos cosas, lo de Ucrania y lo de... ¿Alguna otra pregunta? Sí, muy breve, muy breve. Me preocupa un poquillo el posicionamiento ideológico del partido. Es decir, hemos pasado de una etapa conservadora a otra etapa de lo más brillante que ha podido dar el Partido Popular, que es la etapa de Aznar, y ahora nos estamos posicionando en el centro. Me preocupa porque el centro en España nunca ha tenido demasiada durabilidad. Ahí está el Partido Republicano Radical, que duró lo que duró, la UCD y por último el CDS. ¿Es un buen camino o deberíamos devolver tal vez al liberalismo que representaba Aznar? Mire usted, el centro en España ha cubierto un papel histórico importante, porque para suceder un régimen muy personalista como el de Franco, por una democracia requiere un periodo intermedio en que haya, por así decirlo, mezclados aspectos de lo viejo y de lo nuevo. Yo creo incluso que el hecho de que Adolfo Suárez, que fue, junto con el rey, el gran líder de la reforma, es decir, del cambio de régimen, hubiera sido el último secretario general del partido franquista, que era el partido del movimiento, ya quiere decir algo. Luego, a impulsos del rey, Suárez hizo cosas que unas estuvieron bien y otras, a mi modo de ver, estuvieron mal. Pero el análisis global es positivo. Lo cierto es que en política, lo mismo que pasa en el organismo vivo, los seres nacen, crecen, se desarrollan y mueren, y además la función crea el órgano. Cuando estás en una transición de régimen, es la necesidad de adaptarse a esa función en concreto, de darle paso a una nueva generación y a una nueva forma de hacer política, las que determinan la necesidad de ese cambio. Entonces, se cubre la misión, desaparece la función y desaparece el organismo. Por eso el ocaso, el abismo que se abrió dentro de la UCD era lógico, porque allí estaba gente socialista como Fernández Ordóñez, y había gente falangista, o por lo menos había sido tal, como Adolfo Suárez, y había democristianos como Óscar Alzaga, es decir, había una especie de collage de diferentes ideologías que entre sí se miraban por el rabillo del ojo, y eso estuvo bien para los primeros años, pero luego vuelven las aguas a su cauce, y eso ocurre cuando nosotros nos convertimos ya en la primera fuerza de la oposición. Hasta entonces éramos una presencia puramente testimonial. Lo que yo conseguí en Andalucía, yendo de 0 a 17 escaños en el año 82, fue a base de adelantar a Julio Anguita, de adelantar a los de UCD, incluido a Luis Merino y a otras personas muy serias y muy importantes, pero que no estaban en mis urnas. Entonces, ese cambio empezó a ser determinante cuando a nivel nacional se repitió el resultado de Andalucía y de Galicia, y ya empezamos a ser la primera fuerza de la oposición. Tenga en cuenta que desde que yo dejé de ser presidente en el 90 hasta que ganamos el gobierno con Aznar, a nivel nacional pasaron 7 años. Es decir, que las guerras no se ganan en la primera batalla. Hay veces que son largas, requieren muchas batallas, y algunos tenemos que morir en los primeros combates para que otros corten las cintas de la victoria. Ese es nuestro papel.
Don Antonio, gracias por haber venido aquí a Laurín de la Torre. Ha sido un lujo escucharle. La realidad es que le echamos de menos en tertulias políticas en las que abundan opinadores disfrazados de analistas, en los que hablan los mismos siempre de temas tan dispersos como Ucrania o el paro, cuando no tiene el conocimiento que tiene usted. Yo voy a rescatar mi alma de periodista que tengo ahora oculta bajo esta posición de esta experiencia nueva de concejal, para hacerle dos preguntas. Una es sobre su etapa al frente del partido y se centra en saber, y quiero que me aclare esto porque yo empezaba en aquella época como periodista, cómo fue su relación con los medios de comunicación nacionales, con los medios de comunicación y con los grupos que agrupan esos medios de comunicación. Y por otro lado, quería preguntarle una después de su salida, que es cómo vivió la guerra entre Esperanza Aguirre, que llegó como simpatizante bajo su etapa, y Alberto Ruiz Gallardón, que usted le decía Albertito. ¿Cómo fue esa guerra que parece como si ahora a un seguidor del Madrid se le pregunta si prefiere a Mbappé o a Vinicius? No sé usted cómo se vio ahí en medio de esa guerra que mantenían constantemente Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón. Gracias. Bueno, en primer lugar, yo cuando fui presidente del partido, aparte de lo que ya he contado que hice, que creo que fueron aportaciones importantes, empecé a notar que tenía un problema estructural, sin cura, y era que al no estar yo al frente del grupo parlamentario, mi propio grupo parlamentario no era un amigo mío. Todavía seguían respirando por la frustración de haber perdido al que era su líder en el grupo parlamentario, que era Miguel Herrero. Y como yo tenía que luchar durante los años siguientes con ese grupo parlamentario, llegó un momento en que vi que no tenía ninguna salida porque no me acataban. Yo quise mantener a Miguel Herrero de portavoz y se negó en redondo. Entonces, el hecho de que yo no tuviera conmigo a mi propio grupo parlamentario en una democracia parlamentaria, y yo sé lo que digo, yo no diré nunca eso de aplicaré mi programa, diga al Parlamento lo que diga, como han dicho otros. Entonces, tuve que dimitir. Tuve que dejarlo porque vi que no tenía salida. Digo, yo ya he cumplido una misión. No me fui amargado porque estoy todavía muy orgulloso de lo que hice. Luego me ha ido muy bien la vida, gracias a Dios, porque para eso es un abogado del Estado y luego he tenido un buen despacho y me ha permitido luego dedicarme al perfeccionamiento y a ver las cosas con una perspectiva superior. A mí ahora veo desde arriba cosas que el que está en el meollo de la política diaria, los árboles le impiden ver el bosque, no tienen mi perspectiva, quizás por eso no puedan ver los fenómenos nacionales e internacionales como los veo yo, no digo mejor o peor, sino ni siquiera enfocarlos. Eso fue. Y luego, en segundo lugar, yo padecí mucho tiempo, siendo ya expresidente de Alianza Popular, el que en reuniones de amigos, en cenas, en comidas, desde el primer momento la gente, mucho antes de que Mariano Rajoy fuera líder del partido y presidente del gobierno luego, ya estaba diciéndome la gente de nuestro propio partido, oye, Antonio, ¿quién te parece mejor para suceder a Rajoy? Como si Rajoy ya fuera un cadáver. Dice, ¿Esperanza Aguirre o Alberto Ruiz Gallardón? Bien, es lo mismo que ahora alguien cuando te dice, a mí me encanta el Partido Popular, pero es que yo prefiero a Ayuso antes que a Feijóo. Bueno, pues tú mismo. Y otro me dirá, y yo prefiero a Juanma Moreno. Y otro. Lo que decía antes, en el momento en que empecemos nosotros ese debate interno, no solamente es tiempo perdido por nosotros, sino votos ganados por Pedro Sánchez. Las cosas son así. Entonces hay que rendirse ante esa evidencia. Por lo demás, yo creo que ya que hemos citado a Pedro Sánchez, este hombre yo no lo enjuicio por su bondad o maldad, sino porque es un hombre que es como un prisionero, el prisionero de Zenda. En este caso no es que haya sido drogado para suplantar a un rey, sino que es un hombre al que le están apuntando cada uno de sus amigos con una pistola. El catalán con una, el vasco con otra, el de la Bildu con otra, soltarlos presos. Es decir, no es un hombre libre. ¿Cómo un líder puede aplicar cualquier programa si no tiene libertad? Yo ni siquiera creo que sea mentiroso, fíjense ustedes, sino que si un día le obligan a decir lo contrario de lo que decía el otro día, él lo único que hace es, yo con tal de seguir en la Moncloa,
no me importa decir lo contrario de lo que prometí que iba a hacer. Es lo que Goethe en Fausto refleja cuando Fausto, con tal de brillar y triunfar, vende su alma al diablo a través de la intermediación de Mefistófeles. Si vendes tu alma al diablo es muy difícil que entres en el cielo. Hay otros que también dicen que van a saltar el cielo con los dedos y luego asaltan un chalet en Colmenar Viejo y ahí se quedan, ¿me entiendes? Pero el caso de Pedro Sánchez es el que os digo, es un hombre que a lo mejor hubiera sido mejor político si hubiera sacado más votos, pero es que ha sido el que menos votos ha sacado en la historia del Partido Socialista y para estar donde está necesita que no le disparen ninguna de las pistolas, aunque para desarmar esas pistolas tenga él que darle a cada uno no lo que le corresponda, sino lo que el de la pistola pide. Antes de pasar a la última pregunta, perdón un momentillo, aquí en primera fila una cosilla muy... Dos preguntas muy rápidas, me ahorro la exposición para no ampliar mucho tiempo. Una, ¿se sintió gestionado por el Grupo de Valladolid? Por el Grupo de Valladolid. Y segundo, ¿se resistió alguna vez de la moción de censura? No. Sobre el tema del Grupo de Valladolid surge después de que yo ya no era presidente. El Grupo de Valladolid yo lo conozco por la prensa, pero yo en mi época no existía, existía solamente lo que digo del grupo parlamentario, que era importante. Entonces, creo que la primera pregunta está respondida. Y la segunda, la moción de censura, si yo no la planteo, y eso lo leerá usted en el libro con todo detalle, porque no solamente lo digo yo, sino algunas tesis doctorales de universitarios ilustres que lo han escrito, que dicen que la moción de censura determinó el que mantuviéramos el liderazgo de la oposición. Si ustedes recuerdan o ustedes echan cuenta del calendario, don Manuel Fraga abandona la presidencia en diciembre del 86. Y vamos a tener unas elecciones municipales, europeas y regionales el día 10 de junio del 87. Es decir, 7 meses después de abandonar Fraga la presidencia, nos enfrentamos a unas elecciones. En el ínterin celebramos un congreso que es el que me elige a mí en febrero del 87. Y yo tengo estrictamente 3 meses cortos para poder hacer un buen papel en esas elecciones a las que yo no me presentaba, pero se presentaba Aznar en Castilla, etcétera, etcétera. O sea, entonces, para demostrar que el partido no se había quedado huérfano, que era lo peor era que al desaparecer Fraga en un partido tan personalista o tan personalizado como estaba el nuestro, pues la gente estaba abocada a votar al CDS de Suárez como había hecho en el año 77 para evitar que las izquierdas llegaran al poder, si se acuerdan ustedes. Entonces, si no existe, porque Fraga ha desaparecido entre el PSOE y el CDS como la derecha moderada, digamos, pues me hubiera barrido Adolfo Suárez. Yo tenía que demostrar que había un partido de oposición que era el mío y que Adolfo Suárez era una persona muy respetable, pero que los que él tenía cabían en un taxi. Y entonces yo presenté mi moción de censura y las elecciones que tuvieron lugar luego nos dieron el 23,6%, que no fue nada despreciable y que me permitió conquistar, por ejemplo, quitar la mayoría absoluta en Madrid a Barranco, que fue el principio del fin de los socialistas en Madrid, porque le quitamos la mayoría absoluta y luego la ganamos nosotros con José María Álvarez del Pantano, pero antes tuve que aceptar poner, ¿no se acuerdan ustedes?, a Rodríguez Sagún, que era del CDS y que tenían 7 escaños y nosotros teníamos 25. Pero yo, con tal de quitar a los socialistas, di la orden de que había que apoyar a Rodríguez Sagún para alcalde. Con eso quitamos a los socialistas, primera batalla. Y ya en la segunda batalla ganamos nosotros sin necesidad de los del CDS. Un poco lo que ha hecho Juanma Moreno Bonilla, que en las primeras elecciones se apoya en Vox, pero en la segunda ya no le hace falta apoyarse en Vox, sino que es él el que gana sin necesidad de apoyo. Pues esa es la situación en la que nos movemos. ¿De acuerdo? La última pregunta.
Agradezco su brillante intervención. Creo que ha quedado claro que ha despertado interés a todos por la cantidad de preguntas que le han puesto. Y yo vengo con otra pregunta también. Bueno, sabemos que usted se ha retirado hace mucho de la política y bueno, tengo una curiosidad. ¿Por qué salen a luz ahora estos secretos políticos que quizás si hubiesen salido antes hubieran tenido también sus trascendencias en el curso político actual? Pues muchas gracias por su pregunta. Mire, yo he estado callado tanto tiempo porque pienso que si llego a decir todo lo que estoy diciendo ahora, entonces hubiera sido utilizado por los socialistas en contra de mi partido. Y digo, al enemigo ni agua. Prefiero estarme callado. Cuando pase el tiempo ya tendré ocasión de decir las verdades que es necesario conocer, pero si lo hubiera hecho esto hace 20 o 25 años, a mi partido le hubieran añadido poco y le hubieran dado una baza enorme porque era un síntoma de disidencia. O sea, si cuando está el partido enfrascado en el proceso de Bárcenas salgo yo a hacer la declaración de que yo lo despedí, pues yo a lo mejor me quedo muy contento, pero al partido le hago daño. Yo me callé entonces y lo digo ahora, porque ahora sé que ya agua pasada no mueve molino. Pero me encanta porque veo que usted es de origen extranjero. ¿De dónde es? Soy moldava. Precisamente este domingo fueron las elecciones en mi país que también tienen su trascendencia criminal, porque no tiene otro nombre. Me encanta. Que gracias a ello vamos a repetir las elecciones. Me encanta oírla porque en el año 79, dando un meeting en Mijas, yo no conocía al público que me estaba escuchando y cuando termino me aplauden y empiezan todos, entonces nos llamamos Alianza Popular, AP, y empezaron AP, eran todos extranjeros. Pues nada, muchas gracias y encantado de haber estado con ustedes.